Hola grupo, bueno, en lo que viene siendo Derecho Procesal Constitucional, vamos a trabajar una dinámica muy parecida a lo que es Derechos Humanos. Es decir, la escala pues la vamos a trabajar hasta el siguiente sábado. Si tenemos dudas o cualquier cuestión pues me mandan mensajito y trataré de contestárselos en el momento. ¿Vale? Muy bien, vamos a comenzar con nuestro primer tema. Vamos a hablar de distintos autores en todo lo que viene siendo el derecho procesal constitucional, porque es necesario nosotros conocer la diferencia entre lo que vienen siendo las posturas de lo que es una constitución, quién debe protegerla, quién la crea, por qué se modifica, su surgimiento, las opiniones sobre algunos jurisprudentes conocidos, algunos que ya ubican ustedes, otros nuevos. Entonces sí vamos a hablar de algunos autores. Principalmente el día de hoy pues vamos a checar lo que es la polémica de Carl Schmitt y Hans Kelsen en torno a la defensa de la Constitución. En pantalla tienen una pregunta que nos dice ¿quién debe de ser el guardián de la Constitución? Bueno, básicamente esta interrogante es la que se plantean estos autores, principalmente lo que viene siendo Kelsen y pues Carl. En estas cuestiones todo el mundo se cuestiona o se cuestionaba en esos ayeres quién era quien cuidaba la Constitución, porque ya sabíamos que teníamos una Constitución, que teníamos un elemento, digamos que regente. Ustedes ya conocen lo que viene siendo la pirámide de Kelsen, en donde hasta arriba tenemos lo que viene siendo la Constitución. Imaginemos un poquito lo que viene siendo la pirámide, en donde hasta arriba tenemos Constitución, posteriormente pues ya tenemos las demás derivaciones legales, ¿no? Todo lo que nos coayuda. Entonces, nosotros al hablar de Constitución estamos hablando de nuestro máximo regente jurídico que tenemos. Obviamente debe de tener una protección, pero ¿alguna vez ustedes se han preguntado exactamente quién cuida la Constitución? En esencia deberíamos de saber que tenemos dos poderes, los cuales se encargan del cuidado de la Constitución. En aquellos años de 1931, pues básicamente esa era la polémica que surge entre lo que viene siendo Kelsen y lo que viene siendo Carr. ¿Por qué? Porque Kelsen básicamente proponía que era lo que viene siendo la defensa de la Constitución tenía que ser un tribunal constituido, es decir, un tribunal específico. Él creía que debíamos de tener un tribunal pleno para lo que venía siendo la Constitución, que se encargará únicamente de su protección, a su cuidado. En este mismo ente, en la segunda diapositiva, pueden ver que en un análisis más apropiado de lo que venía siendo estas ideologías, Schmitt como tal decía que, bueno, la democracia dentro del Estado eran esferas parte de lo que venía siendo la sociedad. Por esto mismo se decía que pues no podíamos tener un criterio tan cerrado o una postura tan cerrada de lo que venía siendo el cuidado de la Constitución, sino que era más libre, que la Constitución se autorregulaba y se autocuidaba. Hasta cierto punto, pues digamos que tenía razón, ¿no? Porque sabemos muy bien que dentro de la Constitución tenemos artículos, tenemos normas que cuidan a sí misma de ella, que nos dice que quienes la pueden reformar y quienes no, cuándo tenemos la necesidad y cuándo no, cuándo eliminamos totalmente garantías y cuándo sí las damos. Entonces, pues no era un punto tan malo. Posteriormente, Kelsen, sobre lo que viene siendo la democracia y la defensa, pues entra en choque con lo que decía nuestro otro autor, porque en esencia la democracia no era muy fructífera para lo que venía haciendo Kelsen. Si nos podemos analizar un poquito las posturas y el criterio de Kelsen, nos damos cuenta que su criterio era un poco más rectitudinario, era un poco más firme, más cerrado. ¿Por qué? Porque desde que creó una pirámide en donde homologó el ordenamiento, desde ahí vemos que es una persona pues plenamente recta. Entonces lo que venía haciendo Schmitt era una persona un poco más libre, en donde bueno pues todos tenemos un gobierno, gobernantes, tú eres una persona, no sé, digamos ustedes, Uriel, Nancy, Noel, todos los demás son personas individuales que conocen sus derechos en esencia, ¿no?
que como tal saben que tenían un libre albedrío, en donde saben qué es lo bueno, qué es lo malo, pero no asimilaba o no cuestionaba lo que mencionaba Kelsen del aspecto de que, ok, todos somos libres, pero sabemos que tenemos personas con conductas desviadas, que son las personas que nosotros conocemos actualmente como delincuentes, que no saben la diferencia entre lo que es lo bueno y lo malo, o hasta cierto punto sí lo saben, pero aún así delinquen. Entonces, pues la polémica de todo esto recae en que ambos autores chocan, pero al fin y al cabo ambos autores nos dan la idea principal de que como tal necesitamos una persona neutra, una persona mediadora, reguladora, que tenga que cuidar lo que viene siendo la Constitución. Desde aquí ya empezamos a tener estos índices de la división de poderes. Sabemos que en el pasado no teníamos la división de poderes que tenemos actualmente, sino que pasamos por diferentes formas de gobierno hasta llegar a la actual. Entonces, siguiendo este mismo parámetro, pues ellos son los que postulan lo que viene siendo una protección hacia la Constitución y la división hasta cierto punto de poderes. Como nuestro siguiente tema tenemos 1.2.1, los instrumentos protectores de la Constitución. Ya hablamos un poquito de la polémica que desataron estos dos autores, el debate que tuvieron durante algunos años, pero como tal nosotros sí contamos con instrumentos que protegen a la Constitución. Estos instrumentos básicamente están dentro de nuestro sistema. Uno de ellos es el instrumento político, que como tal se traduce en la división de poderes. Sabemos muy bien que nuestra división de poderes no es que tengan autonomía plena. El poder legislativo, el ejecutivo, como tal, cada uno de ellos no tiene plena autonomía, sino que se autorregulan. Entre los tres se tienen que dar explicaciones del por qué actúan de esa forma o el por qué quieren realizar cierta acción. Entonces, siguiendo este mismo margen, esta misma idea, en esencia, tenemos lo que es un control del poder, porque el Ejecutivo no puede hacer nada si el legislativo no lo aprueba y así nos vamos con el otro poder girando de esta forma la autonomía que en esencia no la tienen al 100%, sino que son autorregulatorios. A eso nosotros lo vamos a conocer como instrumento político. También tenemos lo que es el instrumento social. Dentro del instrumento social básicamente nos dice que se da con la participación de los grupos sociales y de los partidos políticos. Todo el instrumento social entra o funge como un regulatorio. Es el que nos ayuda a dar esa evolución a las normas, porque al fin y al cabo nosotros como ciudadanos, todos ustedes, tienen una constitución, de su necesidad van evolucionando conforme la vida y como van evolucionando, van teniendo otro tipo de necesidades, en donde ustedes como sociedad proponen básicamente lo que quieren de su cuidado, de nuevos delitos, de nuevas penas, de nuevas conductas atípicas, etc. Obviamente los partidos políticos aprovechan este contacto que tienen con la sociedad para también involucrarse un poquito en ello y llevar estas, digamos que ideas a lo que vienen siendo los poderes. Por ejemplo, cuando inician las campañas, que ahorita ya estamos en este inicio de campañas, llegan, hacen todo lo que viene siendo su pues sus propagandas, ¿no? Llegan con sus propuestas y básicamente nos cuestionan a nosotros, ¿qué es lo que necesitas tú? ¿Qué es lo que quieres tú? Si ahorita aquí dentro de su salón de clases abriéramos un debate y les preguntara yo, bueno, es que Noel, ¿tú qué propones de mejora aquí en la universidad? Nancy, ¿tú qué propones de mejora? Itzel, Wendy, Rocío, Uriel, cada uno realizar una propuesta. Sería una ayuda para la universidad. ¿Por qué? Porque a lo mejor y los administradores, la coordinadora, los directivos no están ahí en el salón de clases con ustedes y a lo mejor y no se percatan de esas pequeñas necesidades que ustedes tienen. Más sin embargo, si ustedes alzan la mano y dicen, bueno, a nosotros nos gustaría que hiciéramos esto, nos gustaría que nos apoyaran con esto, quisieran que cambiaran esto, aquello y el otro, digamos que directores, dirección tendría en cuenta estos puntos de vista y diría, ok, ¿sabes qué?
es una buena idea, hay que implementarla. De esta forma estamos trabajando un ejemplo burdo de lo que viene siendo un instrumento sociable, el cómo nosotros también podemos mejorar ante lo que viene siendo esta protección a la Constitución. Otro elemento muy importante viene siendo los instrumentos económicos. Sabemos muy bien que la economía es la que mueve al mundo y siempre va a ser así. Entonces, la economía también mueve a lo que viene siendo nuestra área legal. Obviamente esto consiste en la regularización de los recursos económicos y financieros, las leyes de ingresos, las leyes de presupuestos de egresos, todo lo que viene siendo fiscalización pública. Aquí ya estamos hablando un poquito de derecho fiscal desde el ente que es todo lo que viene siendo sector de impuestos, Hacienda, X y Y, ¿vale? Entonces, obviamente también el hecho de la protección a la Constitución es por medio del ente económico. Si hay dinero, vamos a tener una mejor ejecución de la Constitución, pero si no tenemos dinero como tal, pues se pierde un poquito el manejo o el buen manejo de lo que viene siendo la Constitución. Y por último tenemos lo que viene siendo la técnica jurídica, la cual tiene sustento en la supremacía constitucional y en el procedimiento dificultado de reforma a la Constitución. En estas cuestiones estamos hablando de que ya entramos nosotros como, digamos que, ponentes del derecho, en donde ya gente como nosotros que conocemos el área legal podemos notar esa necesidad de implementar mejores leyes, de implementar leyes a lo mejor ya no tan volátiles, ya no tan abiertas, para que pues también podamos eliminar esos fallos que tenemos, ¿no?, dentro de nuestro ordenamiento, esas malas regularizaciones o esos malos artículos, esas malas leyes diseñadas que a veces tenemos, que no nos benefician del todo y que las podemos utilizar para perjudicarnos. Hablando de ello, nuestro siguiente tema, tenemos como tal las garantías constitucionales. Las garantías constitucionales hoy en día ya los conocemos como derechos humanos, pero pues hay que tener como que claro que las garantías constitucionales es la evolución de los derechos humanos. Hoy en día, derechos humanos, ¿ok? Pero al fin y al cabo seguimos trabajando las mismas. ¿Por qué? Porque nada más se cambió el nombre. No reformamos todas las garantías constitucionales, no. Solamente se cambió el nombrecito. Las garantías constitucionales se dividen en 4 sectores. Esto posiblemente ya lo vieron en Derecho Constitucional, lo vamos a retomar un poquito aquí. ¿Por qué? Porque es importante que sepan el manejo de las 4 líneas que tenemos dentro de las garantías constitucionales, porque las vamos a seguir manejando en otros temas, en otras materias vinculatorias, como es el derecho de amparo, ahí es donde también las van a trabajar. Entonces, es importante que como tal ustedes conozcan que se dividen en 4, como no las tiene marcada la diapositiva, que viene siendo las de libertad, seguridad, igualdad y propiedad. Si nosotros estamos hablando de garantías de libertad, es todo aquello que tenemos permitido. Si estamos hablando de garantías de seguridad, es todo aquello que nos cuida. Si estamos hablando de garantías de igualdad, es todo aquello que nos mantiene en equidad entre hombre y mujer. Y si estamos hablando de propiedad, estamos hablando de bienes muebles e inmuebles. ¿Salen? Entonces, como tal, estas 4 son de forma muy, muy general. Precisamente de este tema trata lo que viene siendo su actividad. Dentro de la actividad nos dice, realiza una clasificación de los artículos constitucionales que tienen en el listado, en donde los dividirán en 4 formas. Nuevamente les vuelvo a poner las 4 formas. Yo les mandé un PDF en donde tenemos todas las garantías constitucionales. Estas garantías vienen de forma muy práctica, no vienen los artículos completos porque tenemos artículos que son excesivamente largos. Hay algunos artículos que vienen simplificados. Entonces, dentro de todos estos artículos, ustedes me los van a dividir en 4. ¿Qué artículos creen que sean de propiedad? ¿Qué artículos creen que sean de libertad? ¿Qué artículos creen que sean de igualdad? ¿Y qué artículos serán de seguridad jurídica? ¿Cómo lo van a realizar? En su cuaderno, en una hoja, me van a poner garantías de igualdad. Posteriormente que me pongan garantías de igualdad, a lo mejor, y no sé, me dicen, es que el artículo 3 es de igualdad. Me van a poner garantías de igualdad, artículo 3, el derecho a la educación. Nada más me van a poner lo que viene siendo el artículo y la idea principal del artículo, ¿vale? Ustedes van a dividir los artículos, no tienen que ser, digamos que equitativos. Pueden ser 10 artículos en igualdad, 2 en seguridad, 13 en propiedad y a lo mejor 1 en libertad.
¿ok? Entonces ustedes a su criterio divídanme lo que vienen siendo los artículos y bueno, colóquenme la idea principal de cada artículo. ¿Vale? Entonces, bueno, pues pónganse a trabajar. Cuando terminen la actividad, de favor le toman foto y me la mandan a mi chat personal para que pueda yo revisárselos. La siguiente clase vamos a hacer la revisión de lo que viene siendo su ordenamiento y pues ya les voy a decir yo exactamente cómo tienen que quedar los artículos, ¿ok? Pero bueno, trabajen mientras con la lista que les envié y espero sus actividades en mi chat personal. Si tenemos alguna duda, alguna cuestión, mándenme un mensajito y se los contesto de inmediato, ¿vale?